Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías 43:19. Hoy nace una nueva esperanza para tu vida, porque nada está perdido cuando se tiene el valor de empezar de nuevo. Desde el corazón de Middletown, New York, en la voz del pastor Brian Rodríguez, un nuevo comienzo. Vamos a hablar en esta noche acerca de la obra de la iglesia. La obra de la iglesia, el trabajo, la responsabilidad que tiene la iglesia. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué nos corresponde? Ya somos salvos. Ya tenemos a Cristo. Ya nos reunimos, ya nos congregamos, estamos aprendiendo y algunos ya conocemos, tenemos un conocimiento más amplio, más avanzado, tal vez por los años o por la dedicación o por la búsqueda, porque esto también depende de búsqueda. Esto no depende de años. La madurez del creyente en el evangelio no depende de cuántos años tengamos. Yo puedo decir, yo tengo 30 y pico de años en el evangelio y soy tan maduro. No, puede haber un creyente que tenga menos años que nosotros, que mi persona, pero que sin embargo sea un hombre o una mujer que busque de Dios, que se meta con Dios, que escudriñe la palabra, y eso le da ese grado de madurez a ese cristiano. Aquí no depende de los años, aquí depende de la búsqueda. Aquí depende de la consagración que tengamos nosotros en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ya estamos aquí, ya somos salvos. Ya Dios nos ha dado un regalo muy precioso que es la salvación. Ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Hoy podemos decir que si morimos, nos vamos con Cristo al reino de los cielos. Hoy podemos decir que ya nuestra vida no está bajo la condenación. Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Somos libres de ese peso del pecado, ¿verdad?, que nos condenaba. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos da la victoria, Cristo nos da la certeza y la seguridad de que con Él, si seguimos fiel, vamos al reino de los cielos. Amén. Usted puede alabar al Señor en esta noche. Así que, ¿cuál es nuestra labor ahora? Ya somos salvos. ¿Cuál es su trabajo como cristiano? ¿Cuál es su responsabilidad como un hijo de Dios, como una hija de Dios? Entonces, vamos a ver. Vamos ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos al verso 19 y el verso 20. Cristo vive para siempre. Amén. Mateo 28, el verso 19 y el verso 20 dice: por tanto, id. Ese es el gran mandato, esa es la gran comisión, eso es lo que el Señor nos delegó a nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el trabajo, ¿verdad?, de cada misionero, de cada pastor. Ir predicar la palabra. Una vez que los creyentes, que las almas aceptan a Jesucristo, entonces la responsabilidad es compartida con el creyente. El creyente también tiene la obligación de obedecer ese llamado, ir y predicar. Tal vez usted no puede salir, o tal vez usted no tenga un llamado para ir a otra nación, para ir a otro país, pero en su comunidad, en su barrio, en su trabajo, usted puede hablar de Jesucristo. Usted puede hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. No necesariamente tiene que ser un teólogo. No necesariamente tiene que ser un vasto conocedor de la palabra. Hay una experiencia, hay un cambio, hay una transformación que Dios hizo en nosotros. Antes éramos así. Ahora Dios nos ha cambiado. Ahora Dios nos ha transformado. Tal vez éramos borrachos, tal vez éramos alcohólicos, tal vez teníamos tantas cosas,
pero cuando Cristo llegó a nuestros corazones nos cambió. Y eso es un testimonio poderoso para muchas vidas que están en condiciones tristes y lamentables por causa del pecado. Entonces, id y haced discípulos a todas las naciones. Una vez que el creyente crece, el creyente alcanza un grado de madurez, entonces a ese creyente se lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 sigue diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que hace un hombre de Dios. El hombre de Dios enseña. ¿Qué enseña? Todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿A través de qué? A través de la palabra. Por eso se recalca siempre, hermano, que es importante que el creyente se congregue. Es importantísimo, hermano, que nos congreguemos. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, el desánimo se apodera de nuestras vidas. La pesadez, no tenemos ánimo, venimos al culto a veces con pereza, con sueño, con cansancio, pero qué diferente es cuando nosotros nos acostumbramos a venir a la casa del Señor. En nuestros países, hermanos, por lo general tenemos culto todos los días. Por lo general todos los días. Si no tenemos culto dentro del templo, tenemos actividad fuera de la iglesia. Aquí yo creo que tienen 2 o 3 cultos a la semana. Y sería bueno, importante, hermano, que aprovechen los días que hay culto. Sé que la cultura, el ambiente es diferente, alabado el nombre del Señor, pero hay que esforzarse, hay que sacrificarse, alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber como cristiano? Predicar la palabra, predicarle a otros, porque es así como nos multiplicamos. Es así como vamos a crecer. Uno gana a uno. Y así vamos a ir creciendo. Invitar a los amigos, invitar a los familiares. Si eso nos cuesta tal vez un almuercito, nos cuesta tal vez por ahí un sanduchito, por ahí, pues hay que invitarlos. Ya cuando reciben la palabra, ya recibieron la palabra, de ahí para adelante ya es responsabilidad de ellos, alabado el nombre del Señor. Pero yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Ganar almas para el reino de los cielos. Amén. Entonces, mi responsabilidad mayor es compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Usted no puede ser un creyente calladito. Usted no puede ser un cristiano que tiene un gran tesoro, va y lo cava y lo esconde. No, usted tiene que ser un creyente que comparte lo que Dios le ha dado. O sea, no se avergüence, no le dé vergüenza. No se sienta avergonzado de decir: yo soy cristiano, yo soy evangélico. El apóstol Pablo, hermano, yo me imagino a Pablo con cadenas, encadenado por causa del evangelio de Jesús. Y Pablo no era cualquier cosa. Pablo era un erudito, un maestro de la ley. Pablo era un conocedor, un teólogo profundo de la palabra. No era cualquier cosa. Pero cuando Pablo estaba encadenado, me imagino cuando iba a Roma encadenado, Pablo enseñaba sus cadenas y decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, alabado el nombre del Señor. El evangelio es poder que cambia, que transforma. Esta palabra es dinamita, hermano. Donde quiera que usted la lanza, algo sucede, algo pasa, alabado el nombre del Señor. No debe de avergonzarse usted de ser cristiano. No debe de esconder la Biblia bajo el brazo. Tampoco no debe, no, hermano, usted siéntase, bueno, la palabra orgulloso tal vez no, pero siéntase, hermano, honrado por Dios, que usted es un hijo de Dios. Es una hija de Dios, alabado el nombre del Señor. Eso no nos hace más ni tampoco nos hace menos que nadie, pero tenemos algo que el mundo no tiene. El mundo necesita de Jesús, y nosotros tenemos ese privilegio y esa bendición de poder darle al mundo algo que la sociedad, algo que los gobiernos no pueden darle: salvación a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, a través de su evangelio.
Otra obra que tiene la iglesia, o responsabilidad que tiene, es proveer un medio de adoración y culto. Lastimosamente, a nosotros los gobiernos no nos apoyan. Los gobiernos no nos pagan a nosotros los locales de culto. Pero nosotros tenemos que buscar un lugar donde tenemos que reunirnos para glorificar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Este local que ustedes tienen es un local nuevo, es un local bonito, pero esto cuesta. Esto cuesta. Y yo escuché al pastor ayer o el día que teníamos culto de una actividad que estaban haciendo, y él decía que 1 o 2 hermanos de la congregación habían colaborado con esa actividad. Y esa actividad no es para el bolsillo del pastor, es para pagar el local de culto. Es para cubrir los gastos de este local de culto. Cuando nosotros crecemos y entendemos, cuando Dios comienza a obrar en nosotros y en nuestras vidas, y tenemos esa carga, ese amor por la obra de Dios, nuestra preocupación es esa. Nuestra carga es esa. Es como hay hermanas, hay hermanos que de pronto usted los ve sacrificándose, ¿verdad? Comprando, preparando alimentos para venderlos. Eso no es algo que el pastor dice, usted lo va a hacer y lo tiene que hacer. No, eso es algo que está en el corazón y que nace del corazón de los hermanos, de las hermanas que están o que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo, cuyo corazón se inclina hacia la obra de Dios. O sea, eso se llama carga por la obra del Señor. Y nosotros debemos de asumir carga por la obra de Dios. Tenemos que orar. Hay que orar a Dios, porque eso tampoco no es que es una obligación, porque a veces cuando se exige algo, la gente se molesta y se va. Eso nace del corazón, eso tiene que nacer de nuestros corazones. O sea, un corazón agradecido, un corazón que sabe lo que Dios ha hecho, el regalo que tenemos nosotros. ¿Cómo le pagamos a Dios lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? ¿Cómo yo le pago a Dios el milagro de la vida? Hace 11 años o más, a mí me declararon con cáncer. A mí los médicos me desahuciaron. Y sin embargo, hoy estoy aquí. Es cierto que hoy estoy pasando por un proceso, nuevamente por un proceso, pero que estoy con vida. ¿Cómo yo le pago a Dios esto? ¿Cómo? Si yo sé que el que me mantiene con vida es el Señor, ¿cómo le podemos pagar a Dios la salud de nuestros cuerpos? ¿Cómo le podemos pagar al Señor, hermano, la paz que da a nuestras almas? Hermano, si a alguien le dicen tú tienes cáncer, ¿cuál es la reacción de la persona? Angustia, desesperación. Saber que hay cáncer en el cuerpo de alguien, una enfermedad catastrófica, enseguida viene, es la muerte, se acabó todo. Pero hay algo que Dios nos ha dado, hermano. El Señor Jesucristo en el libro de Isaías dijo: el castigo de mi paz, el castigo de la paz mía fue sobre Él. En medio de la tribulación tenemos paz, tenemos esperanza. En medio de los conflictos hay esperanza. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, alabado el nombre del Señor, pero confiad, yo vencí al mundo. La paz que yo les doy no es como el mundo las da, dijo el Señor Jesucristo. Y eso, ¿cómo le pagamos al Señor, hermano? ¿Cómo? Sino siéndoles agradecidos. La Biblia habla de una mujer que tenía un vaso de alabastro. Jesús entró a la casa de Simón, y cuando Jesús entra, la mujer también entra con ese vaso de alabastro. Valía 300 denarios.
300 denarios, hermano, prácticamente era el sueldo de un mes de trabajo para un jornalero, trabajando a sol y a sombra, lluvia. Un denario diario, 310 meses de trabajo, hermano. Y sin embargo, esta mujer, cuando vio al maestro, dice la palabra que no le importó el costo, ¿verdad?, del perfume de nardo que costaba 300 denarios. Y la Biblia dice que quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre el cuerpo de Jesús. Y hubieron gente que criticaron y dijeron: oh, esto es un desperdicio. Porque así pasa, así sucede, alabado el nombre del Señor. Pero cuando hay gratitud, hermano, no hay esfuerzo, no hay sacrificio que uno no quiera hacer para darle a su maestro, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay que orar para que Dios ponga en nuestros corazones esa carga por la obra, ese sentir por la obra de Dios. Nosotros somos colaboradores, y como colaboradores de Dios y de su obra, tenemos también que arrimar, como decimos en nuestro país, el hombro para ayudar a llevar adelante el evangelio del Señor Jesucristo. Hoy son un grupo precioso, pero ustedes van a multiplicarse, hermanos. Ustedes van a crecer, ustedes no se van a quedar así como están, alabado el nombre del Señor. Esta iglesia va a ser de bendición. Este local va a resultar pequeño, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Todo es un proceso, pero tiene que haber fundamentos, tiene que haber base para poder crecer en el nombre del Señor. No se olviden que tenemos un enemigo que se llama diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y por todos los medios él quiere que nosotros nos estanquemos, pero no le vamos a dar el gusto. Yo no sé si usted le va a dar el gusto al diablo. Como decíamos cuando éramos muchachos, pues teníamos un cake, un pan, algo, y se nos caía al suelo. Y cogíamos el pan y lo sacudíamos. No le doy gusto al diablo y me lo como, alabado el nombre del Señor. Así que si Satanás, que el Señor lo reprenda, se levanta, no le vamos a dar gusto, mi amado hermano. Vamos a reprenderlo, a ponerlo en su lugar y tomar las cosas del Señor, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Entonces, proveer un medio de adoración y culto es nuestro deber. Es nuestra forma de agradecer a Dios. Si todos nosotros compartimos la carga, no se le hace pesado a una sola persona. Si todos nosotros metemos el hombro, todos nosotros participamos de este privilegio, yo creo que la carga será más llevadera, mis amados hermanos. Si todos vendemos los tickets, si todos repartimos los alimentos, si todos decimos: pastor, yo colaboro, pastor, yo voy a ayudar, pastor, yo voy a cocinar, pastor. Entonces, todos nosotros participamos de esto y todos nosotros vamos a sentirnos bendecidos por Dios. Y de pronto te dirá: pastor, pero tantas actividades, ¿por qué no hacemos mejor una cuota? ¿Por qué no nos ponemos una cuota mensual? Ya eso ya es iniciativa de la iglesia. No creo que estén enojados, no. Los veo medio serios, alabado el nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos. Ya yo les dije, mi obligación es enseñar. ¿Sí? Es mi responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes enseñar la palabra. Y mi responsabilidad termina cuando suelto la palabra. De ahí para allá, hermano, la carga la asumen todos nosotros. Todos nosotros, porque todos nosotros nos involucramos dentro de la obra del Señor. Yo recuerdo, hermano, hace algunos años atrás, todavía estaba soltero, por el año 1987, en mi país, estaba levantando la obra en una ciudad, se llama Quevedo. Pues ahí estaba soltero, predicando la palabra, levantando la obra, porque Dios nos ha dado el privilegio de comenzar las iglesias que nosotros hemos pastoreado de cero.
O sea, sin creyentes, sin nada. Y más allá, como a unos 45 minutos en bus, había una familia que yo la visitaba y que les predicaba la palabra también y les daba culto en la casa. Ellos tenían una hacienda, tenían sus comodidades, eran muy conocidos en ese lugar. Y ellos me invitaban y me decían: pastor, vámonos a tal recinto. Vamos, que yo hablo con el dueño de la finca, con el dueño de la hacienda, y reúne a los trabajadores y usted les predica. Yo iba y les predicaba en la noche. Él me llevaba en su carro, armábamos el culto, yo predicaba y predicaba la palabra. Lo cierto fue que dentro de todas esos lugares que visitamos un recinto que queda casi como a media hora de donde yo estaba levantando la iglesia o estaba levantando la nueva obra. Y en ese lugar pues dábamos cultos. Lo hicimos más continuo ahí porque una familia nos acogió. En esa familia, en ese hogar, se convirtió el jefe de familia, se convirtió las hermanas de él y algunos familiares de ese hermano. Yo recuerdo que cuando yo me iba, él era nuevo, él era recién convertido, no tenía ni años ni meses, sino días de convertido. Y él me alcanzaba y me decía: pastor, mire, aquí hay una bendición para usted. Ya que yo no puedo acompañarlo a predicar, aquí le doy, pastor, para que usted coja y se pueda movilizar y usted se pueda mover. Yo me regocijaba no por lo que él daba, sino por la forma como él se abría para el Señor. Luego él comenzaba a contarme sueños. Me decía: pastor, yo me veía en esos carros que ellos manejan en las haciendas, yo me veía, pastor, y veía que los compañeros estaban todos, me rodeaban, y yo estaba subido ahí y todo el mundo me rodeaba, y yo no entiendo por qué. En esos canguros. Pasa el tiempo, ya me casé, nos enviaron a la capital de la república, yo lo recomendé, un pastor se encargó de él. Lo cierto es, mi amado hermano, que hoy ese hermano es un pastor, es un colaborador de la obra. Levantó su propia iglesia, levantó la iglesia, levantó la obra. Yo le llamo a eso se llama carga. Eso se llama carga. Y eso lo pone Dios en el corazón. Eso nace del corazón. Y cuando nace del corazón, es lo que dice la Biblia: nos convertimos en dadores alegres. Damos con alegría, damos con gozo, porque no lo damos para el hombre, sino que lo damos para nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena orar, hermano. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene la carga? ¿Cómo viene esa responsabilidad de nuestros corazones? Cuando nosotros oramos: Señor, mira, hay que pagar un local de culto, Dios mío, provee. Señor, ¿cómo hacemos? Entréganos alma. Y cuando usted comienza a orar, Dios mismo comienza a glorificarse. Habría la obra en Quevedo. Se convirtió un hermano. Él es comerciante, él vende ropa, mercadería. Y él es el único creyente que yo tenía fiel, porque recién estaba levantando la iglesia y unos cuantos ancianitos más. Y a mí siempre me gustaba compartir con ellos. Yo siempre le decía, como estábamos en una casita ahí que nos habían facilitado para dar los cultos, y la dueña de la casa dijo: pastor, pues si ustedes quieren, la compran. Y yo le contaba a él y le decía: mire, hermano, la puerta de entrada quedaba a los costados, acá quedaba una ventana, no tenía facha de iglesia. Y yo le decía: hermano, yo voy a hacer aquí, voy a poner una puerta aquí, voy a cerrar acá, voy a enlucir, voy a tirar esta pared y voy a hacer aquí la sala. Y él me quedaba viendo y él se echaba para atrás muerto de risa, burlándose. Y él me decía: ni que Dios enviara dinero del cielo para darle a usted. Y yo siempre le contaba. Y para no alargarle el testimonio, el que terminó de hacer eso fue él mismo. Alabado el nombre del Señor.
Sí, él comenzó a proveer, Dios comenzó a bendecirlo y él comenzó, hermano, a darnos para cerrar. Pastor, vamos a cerrar esa puerta. Pastor, vamos a tumbar esto. Y de pronto hicimos hasta donde Dios nos permitió arreglar, arreglamos ese local de culto. O sea, eso es carga, hermano. Eso es carga. Al principio es duro, pero luego Dios comienza a tocar, comienza a abrir puertas. Y el gozo más grande, hermano, es cuando uno da para Dios. El gozo más grande de un creyente es cuando uno siente, hermano, que está dando para la obra del Señor Jesucristo. No sé cuántos han experimentado eso. No sé cuántos pueden decir amén. Si hay alguien, hermano, que siente ese gozo, usted puede compartir y decir amén. Es verdad, alabado el nombre de nuestro precioso Salvador. Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios paga y paga bien. Alabado el nombre del Señor. Amén. Dios es un Dios que bendice, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es deudor de nadie. Nuestro Dios siempre está proveyendo, siempre está supliendo, siempre nos está dando. Y mientras más damos, más Dios nos da. Alabado el nombre del Señor. Entonces, la obra de la iglesia, predicar el evangelio, proveer un medio de adoración y culto, y luego habla de sostener normas altas de moral y santidad, ya que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 13 al verso 16. Cristo vive. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Leamos del verso 13 al verso 16 como sigue. Vosotros sois la sal de la tierra. Habla de la iglesia. Habla de nosotros, de ustedes, de nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez escuché a alguien que dijo: los inconversos no leen Biblia, pero los inconversos leen la Biblia de la vida nuestra. Nos miran, nos observan. Y aunque usted no lo crea, ellos, sale usted de la casa con su Biblia y ya lo están mirando. Y están viendo cómo se conduce. Por eso la palabra dice: tú eres la luz del mundo. O sea, alumbramos. Somos la sal de la tierra, los que le dan sazón a este mundo en la presencia de Dios. El pecado es corrupción, el pecado es, hermano, mata, el pecado arruina, pero lo que le da vida a este mundo delante del Señor son los creyentes, son los cristianos. Por eso es que uno no debe de avergonzarse del evangelio, porque nosotros a veces no entendemos lo que Dios nos ha dado, hermano. A veces no entendemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, como creyente, nuestra obligación es sostener normas altas de moral y de conducta. Ahora, vamos a pasar a una parte también que habla acerca del sostenimiento financiero de la iglesia. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? La salvación del alma y todas las bendiciones divinas se obtienen sin dinero. Nadie le cobra por predicar el evangelio. Nadie. Si usted tiene a su niño y lo trae para presentarlo, nadie le va a cobrar por aquello. Si usted se enferma y quiere que oren por usted y el Señor lo sana, nadie le va a cobrar por ello.
O sea, nada, hermano, de lo que Dios nos da tiene un costo. El precio lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, recibimos esos beneficios. Hay que leer la Biblia. Usted lee la Biblia y usted se va a dar cuenta de lo que usted, sus derechos, cuáles son sus derechos, qué es lo que Dios le ha dado, qué es lo que Dios le ha entregado. Si nosotros no leemos la Biblia, jamás vamos a entender qué es lo que Dios nos ha dado. Es como la constitución de nuestros países. Si nosotros no leemos, no conocemos la constitución de nuestro país, nosotros somos gente que vivimos así por vivir y no conocemos nuestros derechos. Pero como hijos de Dios tenemos que leer la Biblia. Y al leer la palabra de Dios vamos a encontrar todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Lo que yo puedo pedir, lo que yo puedo pedirle a Dios y lo que Dios está en compromiso de darnos a nosotros. Hay un compromiso que Dios tiene. Y ese compromiso de Dios, hermano, es con su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Por eso, si usted le cree a Dios y le cree a la palabra, usted le dice al Señor, tu palabra dice, Señor. Y esa es la palabra de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado el nombre del Señor. O sea, Dios prometió y Dios cumple. Entonces, la salvación del alma y todas las bendiciones divinas se obtienen sin dinero. No cuestan. No cuestan. Vamos a Isaías capítulo 55. Verso 1 y verso 2. Amén. Isaías 55. Aquí está la invitación. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. El verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esa es la invitación que Dios nos hace a los sedientos, a los que están enfermos, a los que tienen problemas, a los que tienen situaciones difíciles, a todo el mundo. El Señor llama a venir a Él y recibir sus bendiciones gratuitamente. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Mateo capítulo 10, el verso 8. Mateo 10, el verso 8. Cristo vive. Mire, este es otro beneficio. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo le dio poder y autoridad a la iglesia. ¿Cuántos tienen poder y tienen autoridad? Levanten las manos los que tienen poder y tienen autoridad para echar fuera demonios. Todos nosotros. Todos nosotros. A todos. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar cerca del Maestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar y leer, vivir en santidad. Si mañana se presenta un endemoniado, usted no va a salir corriendo. Usted no va a huir. Supongamos que llegue un endemoniado a esta iglesia y usted vea que esa persona, hombre o mujer, se transfigura, quiere hacer alboroto y comienza a hacer desastre. ¿Usted qué hace? Salir corriendo, ponerle candado por fuera a la puerta y dejarlo al pastor encerrado aquí que él vea lo que hace. ¿Ah? No.
No, por eso la iglesia tiene que estar preparada, hermano. Porque la iglesia tiene poder para echar fuera demonios. Esas son nuestras bendiciones. Para echar fuera demonios, limpiar leprosos. Usted puede orar por los enfermos. Si usted es un hombre, una mujer que vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, usted puede hacerlo en el nombre del Señor. Ponga las manos sobre los enfermos y la Biblia dice: los enfermos van a ser sanados. Pero eso es cuando usted vive para Dios. O sea, cuando vivimos un evangelio, hermano, un evangelio simple, un evangelio del templo a la casa, de la casa al templo, y nos olvidamos de la relación con Dios, entonces nuestro cristianismo no tiene poder. Nuestro cristianismo no tiene autoridad. No nos sentimos con esa autoridad para orar por un enfermo. Si usted va y predica la palabra, usted le habla a alguien, le predica la palabra, esa persona le dice: mire, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Usted qué va a hacer en ese momento? Ya, espere un ratito, déjeme buscar al pastor. Si no está el pastor, lo voy a llamar por teléfono. No, usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerle la oración de arrepentimiento, y esa persona, en el momento que usted ore por él, esa persona es salva. Alabado el nombre del Señor. Porque son los privilegios que Dios nos ha dado. O sea, ese es el tesoro que tenemos y que nosotros no sabemos explotarlo, hermano. Esa es la bendición que tiene la iglesia, y la iglesia no sabe explotarlo. Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, ha ganado ventaja en eso. Nos ha metido como en un congelador, nos ha metido, hermano, como en un ambiente de conformismo. Somos de esos creyentes que nos conformamos con vivir nuestra vida cristiana, no importa lo que pase alrededor nuestro. Lo importante es que yo estoy bien. Si yo estoy bien, el resto no importa. Y ese cristianismo es un cristianismo egoísta. Ese no es el evangelio que el Señor nos dio. Dios nos ha dado autoridad, hermano. Dios nos ha dado poder para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, y los enfermos van a sanarse. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ha dado todo eso, hermanos. Por eso, hermano, el Señor dice: aunque la salvación del alma y todas las bendiciones divinas se obtienen sin dinero, todo eso no cuesta. Cristo nos los entregó. Y lo que hay que hacer es pagar un precio nuestro. Nosotros orar, alabado el nombre del Señor. Ahora, sin embargo, a pesar de todo eso, se necesitan fondos para sufragar los gastos que ocasiona la obra de la iglesia y el ministerio. El Señor podría enviar ángeles. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Pero qué satisfacción tendríamos nosotros de sentirnos que somos colaboradores de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, si nosotros somos colaboradores de Dios? Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 9, el verso 14. 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 14. Cristo vive para siempre. 1 de Corintios capítulo 9, el verso 14. Escuche: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Busquemos otro verso más. Gálatas capítulo 6, el verso 6. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra. ¿Quiénes son enseñados en la palabra? La iglesia, ¿verdad? Hay un pastor, hay un líder, hay un pastor, y ese pastor me enseña. Yo soy enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es bíblico. ¿Sí me entienden, verdad? Amén.
el que es enseñado en la palabra. Por ejemplo, estamos enseñando la palabra, usted está recibiendo la palabra. Dice el Señor, dice, haga partícipe. Por ejemplo, yo pongo ejemplo, pongo testimonios. A nosotros los hermanos son una bendición. Ellos siempre están ahí pendientes. Cuando nosotros recién abrimos la obra, en el lugar donde estamos ahora, en Naranjito, habían personas que compartían con nosotros sus bendiciones, compraban alimentos, nos llevaban canastas de comida, y a veces, como nosotros siempre hemos estado saliendo, hemos andado de un lugar para otro, entonces la dejaban al frente. Amén, hermanos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están atendiendo en esta noche? Dejaban en la casa de los vecinos. Y el vecino le decía, ese pastor es un vago. Ese pastor es un sinvergüenza. ¿Cómo ustedes van a estar manteniendo a gente vaga? Terrible, ¿verdad? Terrible. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos siempre llevaban, pero la gente decía, no, esos son vagos. Aún dentro de la misma congregación, aún dentro de la misma iglesia. Pero es bíblico, hermano. Ese sentir, como decíamos al comienzo, ese sentir lo pone Dios. Eso no es a la brava, eso no es a la fuerza. Hoy se mira en el Facebook y en las redes sociales un poco de disparates. Se mira que hay pastores, hay profetas que dicen, Jehová dice así, entrégame tu carro, entrégame $10,000. Y hay gente que lo hace. Hay gente, hermano, que lo hace. Alabado el nombre del Señor. Dios nos guarde de usar el evangelio para ejercer ese tipo de mentira y de presión, hermano. Nosotros enseñamos la palabra y las personas, los hijos de Dios, los creyentes reaccionan de acuerdo a la carga que Dios pone en ese corazón. Hay hermanos que se acercan, hermanos, y nos dan una bendición. Personas que nosotros no conocemos se acercan y nos saludan, y cuando uno siente una cosita media rara ahí, y por no dejarla caer, uno mete la mano en el bolsillo. Y la curiosidad es tan grande que después uno está mirando, gloria al nombre del Señor. Y uno se goza porque son bendiciones que vienen de parte de Dios, hermano. No le estamos pidiendo, no le estamos buscando, pero hay personas que saben la necesidad. Yo tuve muchas experiencias, hermanos, buenas. Todas las experiencias son buenas, aunque te critiquen y te señalen. Recuerdo que estábamos en un congreso en el Perú. Y usted sabe, los que conocen la obra en el Perú, usted sabe que la obra en el Perú es un monstruo de iglesia. Y los hermanos son bien dados, bien dados. Y nosotros estábamos allá y en una noche hicieron una petición, hermano, especial. Y uno está en el altar. Uno está en el altar, no estamos en la silla, estamos en el altar y todos pasan, hermano, quien da 100, quien da 20, quien da... Y uno pasa, hermano, y uno dice, Dios mío, yo voy a dar lo último que tengo. Yo di lo que tenía, lo puse ahí. Y cuando me bajé del altar, yo decía, Señor, pero me quedé sin el pasaje, me quedé sin... preocupado. Pero yo lo puse ahí en fe, y cuando yo bajé del altar ya para terminar el culto, bajamos, se me acercó un hermano y me da la mano. Y así mismo me dio una bendición, y yo disimuladamente la veo y me dan el doble de lo que yo le puse al Señor en el altar. ¿Sabe que Dios no es deudor de nadie, hermano? Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice, hermano, la palabra del Señor dice en el verso que hemos leído, si usted es enseñado, ¿verdad? Si usted es enseñado y hace partícipe a su maestro, a su pastor, de toda cosa buena, eso es bíblico. O sea, eso no es otra cosa más.
hermano, que la forma como Dios sostiene la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Quiero leer unas dos citas más y vamos a terminar. ¿Cuántos dan un gloria a Dios bien fuerte, hermano? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 14 al 18. Filipenses capítulo 4, verso 14 dice, hablando Pablo, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo agradeciéndole a los hermanos en Filipo. Dice el verso 16: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es bíblico, es respaldado por la palabra del Señor. El verso 17. Esta parte, mire, no es que busque dádivas. Pablo dice: yo no estoy buscando limosna. Yo siempre digo, cuando enseñamos de esto, no es que uno está buscando limosna. No es que uno está, hermano, no, ya el pastor está pidiendo, ya el pastor, no. Hermano, a nosotros nos llamó el Señor. A nosotros nos llamó el Señor. Y yo salí a la obra en el año 1986. Yo me convertí al evangelio en el año 1982. Hasta este día, Dios me ha ayudado a serle fiel. Nunca me aparté de sus caminos. Nunca, hasta este momento. Y durante todo ese tiempo, hermano, desde que salí a la obra, he vivido y hemos vivido por fe. Y durante todo ese proceso, Dios nunca nos falló. Nunca el Señor nos dejó de bendecir. Nunca, nunca. Siempre Dios nos estuvo dando, siempre. Y cada que nosotros hemos tenido necesidad, nuestras rodillas se doblan para decirle a Dios: Señor, provea. Señor, supla. Señor, toque. Estábamos pastoreando la iglesia en Quito, la obra en Quito. Estábamos casados ya. Había una señora que era inconversa. El esposo iba al culto, pero él era de esos que me invitaba a subir al carro. Y yo iba en el carro con él. Y de pronto se olvidaba que iba con el pastor. Y cuando pasaba una mujer, hermano, con todas sus cualidades, él hasta lo último. Y cuando se acordaba que iba el pastor: pastor, es que eso me ayuda, me inspira para darle gracias al Señor por todas las cosas que Dios. De ese tipo de creyente era él. No era un creyente firme, sino que estaba en la iglesia ahí. Un día estábamos pasando por una necesidad muy fuerte. Oramos al Señor. Y la esposa de él, que era una mujer bien tremenda, bien terrible, de un carácter bien fuerte, ella como a las 6 de la mañana a golpearnos la puerta del templo. Durísimo, hermano, así que nos levantamos asustados. Y dice: pastor, ¿qué tienen? ¿Qué les está pasando? Nada. No, algo les está pasando porque yo no he podido dormir en la noche, pastor, y aquí hay una bendición para ustedes. ¿Quién lo hace? Es el Señor. Nosotros no vamos, hermano, a tocar puertas. Nosotros tocamos las puertas de los cielos y Dios provee, Dios suple. Pero lo que así hacemos es enseñar la palabra, porque el pueblo debe de conocer, no con el ánimo de que usted diga: no, es que están pidiendo, no es que ya nos vamos. Es que hay gente que cuando se habla de esto se resiente, se molesta, se enoja. Y no sabemos que esto es bendición para nosotros, hermano. Es bendición para nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice: yo no estoy buscando dádivas. No, lo que busco es fruto que abunde para vuestra cuenta. Estamos buscando que Dios nos bendiga. Estamos buscando que Dios nos dé. Y la bendición radica en dar para Dios, mis amados hermanos. Nosotros damos y Dios nos da. Y aunque no damos, hermano, ya Dios nos dio lo más grande, que es a su Hijo Jesucristo, la salvación del alma. Él nos las regaló. Alabado el nombre del Señor. El gozo y la paz que tenemos en Cristo Jesús.
Amén, mis amados. Leamos un último versículo. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No le podemos poner un bozal al buey que trilla. ¿Sí? Ustedes conocen, ¿verdad? En el campo, usted no puede ver que el que ara le puede poner un bozal al buey para que el buey no coma de lo que está trabajando. ¿Sí? Los pastores, los que servimos a Dios, por lo menos en nuestros países, vivimos por fe. Cuando Dios nos llama, dejamos todo: trabajo, estudios, familia, y nos vamos al lugar donde Dios nos lleva. A veces nos toca comenzar de cero. No hay creyentes, no hay ofrendas, no hay entradas, pero ahí estamos. Y Dios toca a inconversos, a gente que nunca hemos visto. Cuando un pastor diga: ya voy a terminar, espere una hora más, ¿sí? Pero ya vamos a terminar. En Quevedo, cuando estaba levantando la obra en Quevedo, estaba pasando por una necesidad muy grande. Y sí, Dios permite, porque Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para que aprendamos a depender de Él. Dios permite que pasemos por el desierto para que aprendamos no a mirar a los que están alrededor nuestro, sino poner nuestra mirada arriba. Y Dios permitía, y Dios permitió, hermano, que pase por una circunstancia bien fuerte, bien dura. Yo recuerdo que una noche lloré y le dije al Señor: Señor, no aguanto más. Si tú no haces un milagro, Señor, no sé qué va a pasar conmigo. Estaba pasando por una situación económica. Estaba recién levantando la obra, no había creyentes, habían dos ancianitos que ellos iban a ofrendar y el abuelito le daba a la esposa un sucre, que era la moneda que teníamos nosotros allá, y ella daba 50 centavos y él daba los 50 centavos. Un sucre no alcanzaba para nada, ¿sí? Pero ahí ofrendaban ellos. Y yo le decía al Señor: Señor, si tú no haces algo, yo no aguanto más, no puedo seguir así. Yo recuerdo que al siguiente día estaba tan débil físicamente, me sentía débil, que eran como las 8 o 9 de la mañana y yo estaba acostado. Dormía en el piso con unos cartones. Cuando Dios me proveía, tenía un toldito ahí, un toldo, ¿sí saben, no? Mosquitero, y lo amarraba así. Y cuando Dios me proveía, guindaba mis alimentos ahí. Y cuando yo abría los ojos, veía el ratón que era malabarista. Se pasaba por ahí, por el cable, y se me comía mis galletas, se me comía mis cositas ahí. La lucha que tenía con ese ratón. En esa mañana eran las 9. Y yo recuerdo que estaba acostado, la ventana abierta, y un señor fue y me golpeó la ventana. Me dice: ¿todavía duerme, pastor? Sí, digo, aparte de que me estoy muriendo, me vienen a reprender. Todavía duerme, pastor. Y yo no lo conocía. No, todavía duerme. Esta es hora de estar orando, que no sé cuánto. Dios mío. Y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Yo me levanté ya, hermano, ya con las últimas, le abrí la puerta, conversamos. Y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo decía: Dios mío, ¿y cuál es el propósito? En mi mente decía: bueno, Señor, y lo cierto fue que se despide y se fue. Yo me quedé triste, digo: Señor, y tanta reprensión, ¿para qué? Alabado el nombre del Señor. Pasan 3 minutos, hermano, y él regresa y me dice: pastor, discúlpeme. Dice: pastor, yo por esta fecha yo tengo mi finca, yo hago siembra, yo hago cosechas y yo vendo. Y yo oro y le pido al Señor que Dios me guíe y que me muestre a alguien que tenga necesidad. Y anoche, pastor, yo tuve un sueño con usted. Yo nunca lo he visto, pero tuve un sueño con usted.
Y Dios me mostró que usted estaba pasando por una gran necesidad, pastor. Y cuando Él mete la mano en el bolsillo y me da una bendición buenísima, hermano. Muy buena. Ahí sí yo me le reí y le digo, hermano, Dios te bendiga, qué bueno. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano, qué bueno, qué bendición conocerle y todas esas cosas. Pero ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios no es deudor de nadie y Dios no le pone bozal al buey que trilla. La iglesia que obra, la iglesia que ofrenda, la iglesia que colabora, es la iglesia que Dios bendice. Pongámonos de pie, vamos a dejarlo hasta ahí. Y si el Señor no ha venido y Dios nos permite, continuaremos el próximo culto. Cierre sus ojitos, hermanos, levante sus manitos en alto. Dele gracias al Señor por su bondad, por su amor, por esa misericordia que es tan grande para con nosotros. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu iglesia. Gracias por la palabra que nos das. Permite que tu palabra no retorne vacía, sino que lleve frutos para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías 43:19. Hoy nace una nueva esperanza para tu vida. Porque nada está perdido cuando se tiene el valor de empezar de nuevo. Desde el corazón de Middletown, New York, en la voz del pastor Brian Rodríguez, un nuevo comienzo.